Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día que vamos a tener una plática con el experto, y es una plática por demás importante e interesante, puesto que es una noticia médica que nos ha puesto en alerta a nivel mundial. El tema del día de hoy va a ser información completa hasta el día 6 de mayo de 2022 de los casos de hepatitis aguda en niños de causa desconocida. Y para ello, invitamos al académico doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón es médico pediatra, infectólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena en Italia. Es postdoctorado en investigación e infectología pediátrica por la Escuela del Este de Virginia en Estados Unidos. Es investigador nacional e internacional, tanto en México como en Estados Unidos. Tiene más de 90 investigaciones publicadas o presentadas en congresos internacionales y 26 indexadas en PubMed. Trabaja en la infectología pediátrica en el Hospital General de Chihuahua. Es ex profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Xochicalco. Ha colaborado en diseño de 2 vacunas COVID y ha sido un colaborador de Médicos Unidos en repetidas ocasiones hablando de estos temas y otros tantos de infectología pediátrica. Es muy grato para mí cederle la palabra a mi colega y amigo, el doctor Enrique Chacón. Muchas gracias, apreciado amigo doctor Eduardo Antonio Lara, estar así con esta invitación, así como con Médicos Unidos por México y la Academia Mexicana de Pediatría. Aclaro que soy de Tijuana, no de Chihuahua, pero fuera ahí todo está correcto. No puedo compartir, perdón. No puedo compartir la pantalla, perdón. Sí, ya está la función. Ah, ya, ok, muy bien, ya. Vamos a hablar de un tema que está sumamente en boga, porque es un tema 100% nuevo, novedoso, y que está generando una gran preocupación a nivel mundial, incluyendo nuestro país. Y vamos a presentar información de lo que se tiene por parte de la OMS y de otras instituciones de salud en el mundo, de la información que se tiene hasta el día de ayer, o sea, hasta el día de hoy prácticamente, de los casos de hepatitis aguda en niños de causa desconocida. La introducción, bueno, en el Reino Unido es cuando empezó todo esto. Se tienen 163 casos desde enero de este año al 3 de mayo de este año. Hay que reconocer que los casos se reportaron oficialmente en abril y retrospectivamente se analizaron ya a partir de enero. Y enero es muy importante porque en enero es cuando tuvimos la variante Omicron, un pico más grande de la variante Omicron en la mayor parte del planeta, de COVID. En los Estados Unidos también ya se tienen al día de ayer 109 casos en 25 estados de dicho país, de los cuales 14% han requerido trasplante hepático, similar a lo del Reino Unido. Un niño fallecido en el Reino Unido ni uno, hasta el 6 de mayo del 22. O sea, es un caso severo también en los Estados Unidos, y más casos, cientos de más casos en más de 20 países, incluyendo ya probablemente 8 casos en Argentina que se están estudiando y 1 o 2 casos en Panamá. Aquí es lo importante que ocurre principalmente en niños y adolescentes también, hasta máximo 16 años de edad, pero la gran mayoría son niños chiquitos, menores de 5 años. El 90% se hospitalizan, y alrededor del 10 al 15%, como mencionamos, han ameritado trasplante hepático. Y como todos sabemos, la hepatitis A, que es el virus de hepatitis que más causa hepatitis aguda en niños, rarísima vez llega a tener casos fulminantes y que ameriten trasplante. Entonces, esto es algo realmente que nos está llamando la atención y que cada vez se extiende más. ¿Cuáles son las hipótesis, causas de esto en base al Reino Unido y a los Estados Unidos, que son los que están estudiando más este fenómeno epidemiológico? En el Reino Unido se han hecho de esos 170 casos casi,
126 PCR realizadas en sangre y 72% fueron positivas a adenovirus. El adenovirus 41, el más común. En Estados Unidos, poco más de la mitad han sido también positivos a adenovirus. Todos han sido negativos a los virus habituales que causan hepatitis viral, como el A, B, el C, el D y el E. Y se están investigando muchas otras causas de este problema que vamos a discutir, y a la fecha se tiene un protocolo con hipótesis a seguir, la cual vamos a mencionar, y esto es realmente lo actual que como médicos, como personal de la salud y como comunidad debemos de saber. Este es el adenovirus, es una foto de microscopio electrónica. El adenovirus es un virus DNA, o sea, no tiene una capacidad de mutación muy alta, como lo tienen los virus RNA, como el del COVID, como el de influenza. Hay más de 100 serotipos, aquí me equivoqué por un 0, perdón. Hay más de 100 serotipos y 51, o sea, aproximadamente la mitad, son capaces de infectar al humano. Se asocian mayormente a infecciones respiratorias, catarro común, laringotraqueitis o el croup, bronquitis, conjuntivitis y también a diarreas o gastrointestinales. O sea, se transmite principalmente por vía respiratoria o por contacto y a veces por alimentos contaminados. Menos frecuentemente también afecta y puede causar neumonías virales, encefalitis virales, artritis y hepatitis, pero son hepatitis generalmente autolimitadas. Esto es en personas sanas. En personas que tienen las defensas bajas o inmunodeficientes, sí se han visto hepatitis graves. Pero los casos que estamos viendo actualmente de hepatitis que han requerido hospitalización, la gran mayoría, y algunos han fallecido y algunos han requerido trasplante hepático, han sido niños aparentemente sanos, sin ningún problema de fondo. Lo más actual que tenemos en cuanto a la investigación de esta hepatitis de causa desconocida en niños es lo que acaba de publicar el 6 de mayo, ayer, el Reino Unido, que es donde empezó esto. El CDC está por sacar sus datos, pero no los ha publicado, y también la OMS. Yo he estado en reuniones con la OMS, participo como parte del grupo asesor de vacunas de la OMS, y todavía no sacan lo que ya tiene el Reino Unido, y me interesa mencionar esto que tiene el Reino Unido, porque realmente es lo que se va a hacer prácticamente en todos lados. Ok, ¿cuáles son las hipótesis que se están estudiando? La primera, es una infección por un adenovirus normal, o sea, es un adenovirus que no ha mutado, pero debido a, uno, hay una susceptibilidad normal a este adenovirus normal, probablemente por una falta de reto inmunológico debido a la cuarentena. Porque por ahí hay algunos médicos que incluso han sacado en reportajes periodísticos y de otros medios de prensa que la causa de esto es que los niños estuvieron en cuarentena. Esto es una teoría, pero es una de muchas y quizás es parte de todo o no contribuya, pero se está investigando. La otra es que tengamos una ola excesiva de infecciones por este adenovirus normal, causando complicaciones que anteriormente eran raras. Esto por el hecho que el adenovirus generalmente no causa hepatitis severas en niños normales, o sea, que tienen las defensas normales. O sea, que hubo una ola excesiva de infecciones por adenovirus y hubo tantos adenovirus que un porcentaje bajo causó hepatitis severas. O sea, esa es la otra teoría que se está estudiando. La otra, que pudiera haber una susceptibilidad normal a este adenovirus normal a consecuencia de la infección por el virus que causa el COVID o algún otro virus, o bien una susceptibilidad normal secundaria a coinfección con COVID u otro virus que de alguna manera haya facilitado que el adenovirus cause la hepatitis. Y esto principalmente enfocado a la variante Omicron, porque estos casos empezaron en enero. Y otra posibilidad es que este adenovirus normal tiene una infección incrementada debido también a la participación de alguna droga, un tóxico o algo ambiental que lo haya facilitado. Otras hipótesis que se están estudiando es que tengamos una nueva variante de adenovirus. O sea, un adenovirus distinto, mutado, que ya tenga más daño al hígado. Eso se está estudiando. O bien que sea parte de un síndrome postinfeccioso al COVID, como una secuela del COVID, principalmente ligado al Omicron porque empezó en enero.
Y ahorita vamos a ver que esto es un poco probable, pero es una de las hipótesis. La otra, hable porque cuando esto sucede, generalmente ocurre en una sola región. Y vamos a ver que esto es muy hipótesis. La otra, un nuevo adenovirus que cambió, se juntó con un nuevo patógeno y entre los dos hicieron sinergismo o entre los dos causaron algo más, un daño más grande en el hígado, lo que se llama una coinfección. Como por ejemplo en el caso del SIDA, la neumonía intersticial linfoidea, es una participación del virus de inmunodeficiencia humana con virus de Epstein-Barr. O sea, como si hubiera una participación de dos virus. O bien una nueva variante de COVID que desconozcamos, que junto con el adenovirus esté provocando el problema o de forma independiente. Si se dan cuenta, son muchas hipótesis. Ahora, ¿cuáles son las investigaciones que ahorita se están llevando a cabo en Inglaterra, que se están llevando también en muchos lados del mundo, pero estoy poniendo en Inglaterra porque es lo que está publicado? Bueno, principalmente es epidemiología analítica, en la cual están haciendo estudios de casos sin control en pacientes hospitalizados, tomando muestras y a verles, y entre quienes tuvieron hepatitis y quienes no tuvieron hepatitis, ver quiénes tuvieron adenovirus y quiénes no tuvieron adenovirus u otros virus. Este estudio apenas comenzó. Otra, el análisis para investigar cofactores asociados con hepatitis en los casos, a ver si hay algo que esté facilitando este tipo de problema, y es un protocolo que apenas está en desarrollo. Otro es un análisis para investigar los factores demográficos, clínicos, asociados con los casos severos, lo que le llaman estudios de caso a caso. También es un protocolo que está actualmente en desarrollo. Obviamente también tenemos que meter a otros estudios de tipo epidemiológico, que es la vigilancia de síndromes de inflamación del hígado en niños. O sea, incrementar los sitios centinela para vigilar los casos de hepatitis en todo el Reino Unido, en Europa y en el mundo. Investigar los mecanismos del daño hepático. Aquí estamos hablando ya de los patólogos con microscopía electrónica, con estudios, tinciones especiales, técnicas moleculares, para ver qué daño está sucediendo en el hígado y si se asocia o no al adenovirus o algún otro tipo de virus. Y esto se está llevando a cabo, pero todavía apenas está empezando. Y la investigación de patógenos como adenovirus, el mapa genómico de los adenovirus que están asociados con estas hepatitis y compararlos con adenovirus que ya existen y que están causando, que han causado otras enfermedades, pero no hepatitis. Entonces, el análisis genómico, y esto ya se está estudiando y podemos presentar algunos de los resultados preliminares. Otra situación que se está investigando de los patógenos es hacer la secuencia genómica de todos estos adenovirus, tanto en sangre como en tejido del hígado, y se está llevando a cabo. Los cultivos virales, para ver la caracterización fenotípica, cómo se manifiesta en el cultivo del adenovirus y si realmente es un adenovirus nuevo. Para ver también los casos de coinfección de adenovirus y COVID, o de adenovirus con otros virus, y hacer también un análisis del agua, en este caso el agua residual, porque sabemos que el adenovirus se puede transmitir por vía intestinal y también de ahí irse al hígado. Y esto pues también se está llevando a cabo. Y bueno, yo creo que esto es lo más importante. Y lo otro es estudiar las características del huésped, tratar de ver qué características clínicas tienen estos pacientes, cuáles son sus características genéticas, como el complejo mayor de histocompatibilidad, y estudiarlos inmunológicamente. Y todo esto apenas se están empezando a reclutar y unos apenas se están considerando. Entonces, si nos damos cuenta, se está haciendo un gran estudio a gran escala para poder establecer la causalidad, los cofactores que facilitan este problema, las susceptibilidades y al final ver los mecanismos de transmisión para poder determinar mecanismos de prevención. Estos son los casos por semana en el Reino Unido desde el 1 de enero del 22 al 3 de mayo de este mismo año. Prácticamente es Reino Unido, en blanco es Inglaterra, en azul Escocia, en rojo Gales y en verde Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte. Y vean, aquí están los casos en las semanas epidemiológicas y empezó en enero, pero hubo un repunte en la semana 13 y ha habido un descenso discreto, pero se mantienen los casos de estas hepatitis. Entonces se ha mantenido persistente con un incremento en la semana 13 y ha bajado un poco.
Ok, algunos resultados preliminares que ya podemos mencionar, porque se ha querido asociar a la vacunación. La vacunación contra COVID-19 es como un factor que puede estar causando estos casos de hepatitis. No, porque el 75% de los casos de hepatitis de causa desconocida fueron en menores de 5 años y a la fecha los menores de 5 años no están vacunados contra COVID. Por lo tanto, se descarta esta posibilidad. Drogas. De los casos en Inglaterra, usaron paracetamol 75% de los casos y ninguno de los pacientes recibió dosis mayores a 15 miligramos por kilo. Se descarta. Fuentes zoonóticas, principalmente perros, porque sabemos que los adenovirus también pueden infectar animales y pensando en una mutación de un virus animal a un virus humano, o bien de agua o del agua residual, como ya mencionamos. Esto se está estudiando, pero al ver que esto ya se está diseminando a diferentes lugares, se considera poco probable. Pero la parte zoonótica, principalmente de perros, se está estudiando mucho. Y bueno, otras fuentes toxicológicas en estudio, muchas sustancias que pueden causar daño en el hígado, pero a la fecha no se han encontrado y se cree poco probable. Resultados preliminares de las biopsias de hígado, hepáticas. Desafortunadamente no se les han hecho a muchos. Se han hecho 14 biopsias hepáticas de todos los casos, de los 170 casos en Reino Unido. Y los daños van desde daño leve hepatocelular, cuando han sido pacientes que se han hecho biopsias hepáticas por punción o por la paroscopía, a necrosis masiva en aquellos que han requerido un trasplante, ¿no? O sea, puede ser un daño leve a masivo. Por inmunistoquímica, que es una función para detectar virus o bacterias, se ha detectado en el hígado el adenovirus en 9 de los 14, pero todavía faltan muchos resultados de microscopía electrónica, de las PCRs y otros estudios de las biopsias. Pero podemos decir que de los 14 que se les ha hecho biopsia hepática, el adenovirus no solamente se ha visto en sangre, sino también en el hígado, lo que sugiere mucho que realmente el adenovirus está total o parcialmente implicado en este problema. Esta diapositiva es un poco confusa, pero es importante mencionarla porque simplemente da los patógenos que se han buscado en sangre en los casos del Reino Unido. En verde es detectado, en azul no detectado, y ahí nos vamos a importar. Y vamos a ver adenovirus. Adenovirus se ha detectado en más de la mitad de los casos. Esto es muy importante. Y si nos vamos, por ejemplo, a SARS-CoV-2, causante del COVID, en verde, casi no se ha detectado en muy pocos casos. Y ya si nos vamos a otros virus, como virus de Epstein-Barr, enterovirus, herpes, citomegalovirus y otros, se han detectado todavía en mucho menor proporción comparado a adenovirus. Entonces, definitivamente, adenovirus es el que más se ha detectado. Ahora, vamos a ver esta gráfica, está muy confusa, pero la voy a hacer práctica. Estas son las semanas epidemiológicas y los casos del Reino Unido que empezaron en enero, el pico en la semana 13 y luego bajan. Lo más importante es ver la parte azul, que es los pacientes con adenovirus y que no tuvieron COVID. Y vean, la gran mayoría de los pacientes que tuvieron adenovirus, en todos, no tenían COVID. Y de los pacientes que habían tenido COVID positivo, pues que eran muy poquitos, no tenían adenovirus agregado. ¿A qué vamos con esto? A que es casi un hecho que el adenovirus es el causante principal, asociado o no a alguna otra cosa, pero es muy probable que el adenovirus sea el causante principal y COVID quizás no esté participando, y si está participando, está coparticipando con adenovirus. Pero este estudio sugiere que es adenovirus el principal participante. Aquí estamos viendo en esta gráfica de los casos que tuvieron, que se les identificó adenovirus, si tuvieron antes o durante una coinfección con otro virus. Y si nos damos cuenta, rinovirus fue el que más frecuentemente se coinfectó con adenovirus, y es muy común, mucho más que COVID y mucho más que otros. Entonces, de tal manera que si estamos hablando de una coinfección de adenovirus, es el rinovirus, pero el rinovirus es causa de catarro común y prácticamente no se ha asociado a casos de hepatitis para fines prácticos, son excepcionales. Entonces, realmente consideramos que esto
pareciera ser que adenovirus sigue siendo el principal rol, quizás con la participación de otro virus, pero vean, o sea, rinovirus realmente ha sido el principal, que es causa de catarro. En resumen, cientos de casos de hepatitis aguda, potencialmente graves, en decenas de países y está creciendo. Afecta desde la lactancia, o sea, desde niños de meses de edad hasta los 16 años, pero la gran mayoría son menores de 5 años. Ya se descartó que todos estos niños no tienen hepatitis A, B, C, D y E, que son los más importantes. La causa principal sugiere que es una infección por adenovirus. El más frecuente es el adenovirus 41, pero si se ignora si realmente lo es o si coparticipan otros patógenos o virus, o bien si la susceptibilidad al adenovirus se incrementó, o bien si el adenovirus mutó. Pero pareciera ser que el adenovirus juega un rol muy importante. Definitivamente no se asocia a vacunación contra COVID y no pareciera, no se ha descartado, pero no pareciera ser una secuela de COVID. Y otras causas no infecciosas se están estudiando, pero parecieran ser muy poco probables. Estos son los países que a la fecha ya han presentado los casos de hepatitis. Agregaríamos que Argentina ya tiene 8 casos probables, Panamá y me faltó por ahí también Canadá. Pero si se dan cuenta, están en Oceanía, en Europa, en Israel y ya en América, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Agradezco mucho la atención. Hay que estar muy atentos. Muy bien, pues una información valiosa y vemos que pues todavía va para largo porque mucha gente pensaba que cuando se vacunaran los pacientes contra COVID se iba a acabar la pandemia y la pandemia nos está dejando muchas sorpresas, seguramente por todo lo que hicimos de confinamiento, los cambios sociales, económicos, estamos en una guerra, la contaminación del agua, el aumento de la temperatura, todas las catástrofes, la deforestación, todas las catástrofes ecológicas que estamos viviendo en esta generación y pareciera un reto que pues el adenovirus esté causando hepatitis, puesto que quiero yo suponer que la mayoría de los mexicanos, al menos aquí en México, pues tenemos anticuerpos contra adenovirus. Entonces, no sé si eso vaya a ser bueno o malo, pero tenemos que estar alerta. Y yo considero que a mí me encantaría saber qué es lo que ha pasado en México. Recién se hizo un ajuste de la mortalidad en México, ahí alrededor de los 630,000 casos mortales, pero no tenemos la data, no tenemos datos, no tenemos investigaciones nacionales. ¿Qué pasó con esos hijos o nietos de gente que murió y que posiblemente muchos de ellos tuvieron COVID? Simplemente no se estudiaron, no se diagnosticaron, pasaron asintomáticos. Y ahora estamos viendo de manera aislada, yo en mi caso, niños sin antecedentes de asma que de repente vienen a consultarnos porque el niño se cansa cuando corre. Y ya llevo 2 casos que cuando les mando a hacer una tomografía tienen fibrosis pulmonar, inexplicable. Entonces el paso siguiente es investigar a ver si ese niño tuvo COVID o no. Entonces hay todavía mucho por delante que se tiene que investigar. Y en el caso de la hepatitis, pues es otra alerta más. No podemos confiarnos en ese sector de la población que no ha tenido oportunidad, que siempre se nos ha dicho y hemos creído que son inmunes o que les da de manera muy leve un COVID o cualquier otra enfermedad, y no tomamos en cuenta que muchos de ellos no recibieron el sol, no produjeron vitamina D, que favorecieron otro tipo de infecciones o que a lo mejor su aparato inmunológico disminuyó su capacidad de defensa ante un virus ya conocido y con causas poco frecuentes de su expresión. Entonces, todavía falta mucho por investigar. No sé qué opinas tú, Enrique. Pudiera ser que de alguna manera variante Omicron COVID favoreció de alguna manera la patogenicidad del virus. A mí se me hace muy difícil creer que solamente el aislamiento haya sido la causa de que el adenovirus te pueda causar una hepatitis grave, porque el 90% hospitalizan. Yo no creo.
No creo, si no, hubiéramos tenido también casos por otro tipo de virus o bacterias. Y no creo. Yo creo que más bien, si la pandemia o el COVID influyó de una manera molecular, no tanto de una manera social. La parte social del confinamiento, claro que puede haber tenido alguna influencia, pero no creo que es la mayor influencia. El rol de adenovirus luce como el más importante. Falta más información, no podemos asegurarlo, pero creo que no solo es el adenovirus, aún siendo el adenovirus. Hay más cosas, entre ellas COVID, entre ellas confinamiento o algo más, algo nuevo. No me extraña que de repente tengamos un nuevo adenovirus. Porque además se está presentando estos casos de hepatitis en lo que es común, o sea, al final del invierno y principio de la primavera. La hepatitis estábamos acostumbrados que más o menos la veíamos en ese tiempo y tal vez un brote un poco menos frecuente al final del verano y principio del otoño, en tiempo de lluvias. Entonces, pero llama la atención que hay casos en Israel, que hay casos en California donde no hay problemas tan fuertes. Hay casos en Argentina. Argentina ahorita es el clima opuesto. Entonces, sí, pudiera ser, pero a mí mi temor es que esto se esté extendiendo y en muy poco tiempo. Y además, pues nos está tomando desprevenidos, porque esta información que tú estás dando en este momento, que es valiosa, es lo último, lo que hay científicamente, que ya se comprobó. Y desgraciadamente, no toda la gente tiene la accesibilidad a este tipo de información y todavía peor, hay mucha gente que sigue creyendo en noticias anticiencia simplemente porque se vuelven populares o virales. Ya mencionabas acerca de un efecto secundario a la vacuna, dándole alimento para que los antivacunas pues menos se quieran vacunar. Entonces, no, eso está descartado porque el 75% de los casos han sido en niños menores de 5 años que no están vacunados. Entonces se descarta por completo. O sea, la vacuna no. Pero crea una alerta y temor de esa gente que piensa de esa manera cuando se decida vacunar a niños menores, pues va a haber cierta resistencia. En fin, es verdaderamente muy importante. Creo que aquí lo interesante es que necesitamos hacer ciencia, necesitamos hacer análisis estadísticos locales, nacionales, necesitamos tener algo que demostrar porque todavía seguimos aprendiendo. Esta pandemia nos da todavía para mucho y estamos en un mundo que hay cambios muy rápidamente y están apareciendo nuevas enfermedades desconocidas. Ahorita me recordé que en mis tiempos de estudiante de medicina y cuando entré a hacer la residencia, teníamos mucho temor porque se había reportado acerca de la varicela no exantemática. Y estábamos muy preocupados de ver que esos niños no exantemáticos podían tener complicaciones mortales. Entonces, yo creo que estamos también a lo mejor así en ese momento de que tenemos que comprender un poquito más acerca de qué es lo que está sucediendo y qué es, cómo debemos de afrontarlo, qué es lo mejor y saber con más exactitud y con datos científicos. No sé si quieras mandar un mensaje final antes de cerrar esta transmisión. Pues primeramente, gracias. Espero que mucha gente vea esto porque no queremos desinformar. Estos casos de hepatitis de causa desconocida, parece ser que el adenovirus es el que está jugando el principal rol. Hay mucha evidencia que sugiere eso. Probablemente esté asociado de manera parcial a alguna secuela de COVID, pero definitivamente no. Los casos de hepatitis no son por COVID, no son secuelas de COVID, mucho menos por la vacuna, eso está totalmente descartado. Y hasta ahí sabemos, necesitamos estudiar más, hacer más estudios que ya se están llevando a cabo en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, y al final ojalá esperemos en un mes o menos tener datos más claros de lo que está sucediendo y poder entonces ya tomar medidas preventivas. Muchas gracias, doctor Enrique Chacón, como siempre, tan preciso. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México,
Le agradecemos su participación y esta importante noticia para la comunidad médica y el público en general. Este video estará de manera libre en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.